Hola, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Esta semana hablamos sobre actualizaciones de Instagram y de YouTube, así como noticias sobre TikTok y su constante crecimiento. También el nuevo Twitter de Elon Musk y los resultados de la política de privacidad de Apple en la publicidad. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Llegan las Super Thanks a YouTube, otra manera de donar a youtubers. YouTube extiende a 68 países una nueva función llamada Super Thanks, que básicamente son donaciones que van entre los 2 y los $50 que los usuarios pueden hacer a sus youtubers favoritos a través de los comentarios. En el caso de que se trate de un directo de YouTube, la compañía ha activado el Super Chat, que tiene el mismo funcionamiento que cuando se hace una donación en un vídeo normal. Para aquellos que no quieran dejar un comentario, pero sí que quieran hacer una donación, la compañía también ha habilitado los Super Stickers, que se pueden comprar y el dinero recaudado también irá al youtuber. El negocio publicitario de YouTube desaceleró por debajo de las expectativas en el primer trimestre. En los 3 primeros meses de 2022, YouTube generó $6.870 millones a través de la publicidad, una cifra que mejora en un 14% el resultado de 2021, pero que se queda corta respecto al 25% que había fijado el consenso de los analistas. Esos más de 600 millones no ingresados finalmente contextualizan la competición creciente de otros servicios por esa planificación, pero especialmente la compleja situación macroeconómica mundial actual con la inflación disparada y también la guerra en Ucrania. Google Cloud anuncia Media CDN, una plataforma que pone la red de YouTube al servicio de otros medios y compañías. Media CDN aprovecha la misma infraestructura que Google ha construido durante la última década para servir el contenido de YouTube a más de 2.000 millones de usuarios situados en más de 200 países y 1.300 ciudades de todo el mundo, y así ofrecer experiencias de streaming a los espectadores de cualquier parte del planeta. La plataforma se ha construido a escala para asegurarse de que se reducen las variaciones en la latencia al acercarse al usuario final. Instagram continúa luchando con los TikTok en su plataforma. La compañía está estudiando varios sistemas automatizados para tratar de detectar cuándo un contenido es realmente original y mostrarlo a un mayor número de usuarios, evitando así que se viralicen vídeos procedentes de su rival TikTok. Además, Reels estaría probando una nueva función llamada plantillas, muy similar a la de TikTok, donde los usuarios pueden intercambiar sus propios clips en marcos preestablecidos, así como añadir su propio audio. Y esto podría ahorrar a los usuarios el uso de plantillas de terceros de sitios como Canva. Instagram permitirá fijar publicaciones en tu perfil y estrena etiquetas mejoradas para los creadores. Como si fueran los tweets que fijamos en Twitter, Instagram nos dará la posibilidad de destacar aquellas publicaciones que consideramos importantes para nuestra audiencia o deseamos tener siempre a la vista. Además, la red social ha lanzado las etiquetas mejoradas en Instagram. Su uso busca que los creadores y colaboradores reciban el crédito que merecen por su trabajo. Con ellas, cada creador puede designar una categoría dentro de su cuenta profesional que aparecerá en las etiquetas que hagan los usuarios. Instagram sigue siendo una herramienta valiosa para las empresas. Según un estudio de Imagina sobre las redes sociales en 2021, el 40,7% de las empresas encuestadas afirma que la red social de la camarita es la que mejores resultados brinda a sus negocios. De hecho, por detrás de Facebook, que lleva más tiempo en el mercado, Instagram es la red en la que hay más cuentas de empresa. Las marcas de moda y belleza, seguidas de la alimentación, bebidas y retail, son las que, si hablamos por sectores, ven cumplidos en mayor medida los objetivos que se proponen a través de Instagram. TikTok es la app más descargada del mundo en 2022, superando a WhatsApp e Instagram. Tanto en España como en el resto del mundo, la influencia de TikTok es prácticamente imparable, y así lo atestigua el estudio de Sensor Tower, que muestra la relevancia de las aplicaciones y juegos que descargamos en lo que llevamos de 2022. Y TikTok es la líder indiscutible. La aplicación ha superado los 3.500 millones de descargas, convirtiéndose en la única aplicación que no pertenece a Meta en lograr un hito similar. Y solo en principios de 2022, TikTok se ha descargado más de 175 millones de veces.
Aumenta la protección en TikTok con el control parental. Para activarlo y aprovechar todas las funciones, hay que emparejar la aplicación del terminal del adolescente con la instalada en el dispositivo del padre o tutor. Esto es positivo, ya que es posible revisar de manera concreta el uso que se da de la cuenta, y es importante saber que esto lo tienes que ejecutar siempre desde el dispositivo móvil, porque en el ordenador no se ofrece esta opción. Elon Musk ya es dueño de Twitter. La empresa que ha comprado el sudafricano es una red social de varias magnitudes inferiores a otras en cuanto a números de usuarios, como pueden ser Instagram, Facebook o TikTok, pero con una influencia y una capacidad de marcar la agenda como ninguna otra. Y es que hasta Snapchat tiene más usuarios activos, pero ninguna otra red social consigue tantas miradas durante tantas horas diarias entre políticos, periodistas e instituciones de toda índole. Sin embargo, no es capaz de convertir su gran influencia, su gran capacidad de influencia, en un negocio rentable de forma sostenida. Por cierto, Jack Dorsey, fundador de la red social y ex CEO desde 2015 a 2021, asegura que la compra de Musk es positiva y que Twitter dejará de estar en manos de Wall Street y que el magnate trabajará por una red confiable y ampliamente inclusiva. Ya veremos. Apple no se ha beneficiado de la transparencia en el rastreo de apps. Un año después de la entrada en vigor de la transparencia en el rastreo de apps de Apple, un informe elaborado por Kingshuk Sherat, profesor de marketing de Columbia Business School y financiado por Apple, concluye que la compañía de la manzana no se ha beneficiado de los ingresos publicitarios que han perdido compañías como Meta por este refuerzo de la privacidad. Este experto afirma que, al publicar anuncios, Apple se atiene a una norma de privacidad más estricta que cualquier otra gran empresa que conozca, y lo hace de tres maneras. No utiliza datos de terceros para la publicidad en sus propias aplicaciones. Pide activamente a los usuarios que elijan si pueden utilizar datos de terceros para ofrecerles anuncios personalizados. Y cuando sirve anuncios personalizados en sus propias aplicaciones, Apple no permite la segmentación de grupos menores de 5.000 usuarios. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha gustado, y si te mola este contenido de marketing, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y aquí te dejo un vídeo que tienes que ver sí o sí. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.